Bien, la duda era acerca de la curva espectral. Si ustedes se dan cuenta, esta es nuestra curva. Y se nota un valor más alto en este punto, el cual corresponde a este valor de los 460 nanómetros. Ahí tenemos un valor de 43. ¿Sí lo observan? No sé si sea a mí nada más, pero a mí no me sale que esté compartiendo. Ya cambié la configuración. ¿Aún no te puedes unir? ¿Cómo? Ya yo es que no está compartiendo, estamos en el Jam. Sí, no te está en Jam. Ok, Estamos ya, en el Jam. Ok, nuevamente 4378 y está en 460 nanómetros. ¿Sale? Eso corresponde a la gama de azules, es decir, que el valor más alto lo va a tener en esa parte. ¿Por qué? Porque se trata de un color turquesa. Y el valor más bajo lo podemos observar aquí, que corresponde a 680 nanómetros, que es el valor de 4.49. ¿Qué quiere decir? Que este azul turquesa tiene muy poca cantidad de matiz rojo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una medición de color, todas las lecturas que nosotros vamos a obtener, lo vamos a hacer en toda la escala de color, es decir, desde azules hasta rojos. De acuerdo al matiz y al tono, vamos a tener picos donde vamos a poder observar diferente cantidad de energía. En este caso, este turquesa, que es un azul, obviamente pues tiene mayor energía del lado de los azules y una menor energía del lado de los rojos. ¿Ahora sí quedó claro? Sí. No. Sí, profe, ya quedó más claro. Es que no puedo prender el micrófono. Bueno. Pérez de Jesús, ¿sí quedó claro? Sí. No. Ah, le mandó mensaje al profesor, mi compañero. Dijo Dije que sí. Ok. Bien, entonces, esto sería una lectura típica de un espectrofotómetro y que en este caso nos sirve para determinar si una muestra contra otra son parecidas. En este caso, STD corresponde al estándar,
a la muestra original, y trial corresponde a la muestra que yo estoy igualando, es decir, a lo que yo quiero llegar. Esta lectura puede ser tan amplia como yo lo desee, es decir, que en una misma lectura el espectro puede tener n cantidad de muestras y todas las va a graficar y todas nos va a mostrar los valores. Y como les decía, nos muestra la diferencia de color total, que eso también lo vamos a realizar. Vamos a aprender de dónde sale y cómo se observa. En este caso es de un valor de 0.34. ¿Qué quiere decir? Si yo lo paso a números reales, a números visuales, delta E que tiene un valor de 0.34, corresponde a una diferencia de 3.4%. Es decir, que solamente tenemos esta diferencia de color, que realmente es muy, muy pequeña. Casi no se nota. Para que yo pueda notar una diferencia de color, delta E debe valer 1. Y esto corresponde a una diferencia de 10%. Esto sí lo puedo yo observar visualmente. Es más fácil que yo pueda observar esta diferencia de color. Esto sí lo puedo yo observar. Es más fácil que yo lo pueda observar. Por eso, esta diferencia de 0.34 sí es aceptable, porque es muy, muy pequeña. Y por eso el instrumento dice que pasa. ¿Por qué lo hacemos en diferentes iluminantes? Para que nosotros podamos medir el metamerismo, es decir, la diferencia de color. Y de esa manera nosotros nos aseguramos que en cualquier condición de luz, el color se pueda observar de manera correcta. ¿Preguntas, dudas? Si en uno aparece, profe, que no pasa, entonces se vuelve a hacer, o con que la mayoría arroje que sí, ya se queda. No, en este caso, si nos marca que está fail, es decir, que no pasa, nosotros vamos a tener que evaluar qué es lo que ocurre. Y es ahí donde vamos a empezar a interpretar. Si te das cuenta, la mayor diferencia la tenemos en L, que es esta parte. Tenemos un valor de 0.36. ¿Qué quiere decir? Que la concentración de mi color, de mi muestra, en este caso es mayor. ¿Por qué? Si observamos el valor de L, de la muestra y del estándar, en este caso 5320 corresponde a mi muestra. ¿Qué quiere decir? Que en L tengo un valor mayor. Si se recuerdan, en el espacio de color, L era L100 y L0. En este caso, 53 es mayor que 5284. ¿Qué es lo que dice la lectura? ¿Qué quiere decir?
que mi muestra está más hacia blanco. Es decir, es más clara. Por eso dice el instrumento que es clara. ¿Qué tendría yo que hacer? Entonces, voy a mi fórmula de teñido. Y si, por ejemplo, yo hice esa tintura con azul reactivo 21 a una concentración de, vamos a decir, 1.2%, ¿qué tendría que hacer? Si el instrumento me dice que está más clara. ¿Subir la concentración? Subir la concentración. Eso es lo que tendrían ustedes que realizar. Entonces, de alguna manera, estas lecturas nos sirven como una guía para poder interpretar el color y que nosotros podamos verificar qué es lo que vamos a hacer. Si tal vez no tenemos la experiencia necesaria en cuestión de igualación, el instrumento nos va guiando hacia qué es lo que podemos hacer, pero no sustituye las decisiones que ustedes van a tomar. ¿Por qué? Porque ustedes conocen el manejo del colorante y entonces van a tener que interpretar otros aspectos. Si nos pasamos a la pizarra 2, para esto también nos sirve un espectrofotómetro o un colorímetro. Aquí tenemos el espacio de color LAB y nos muestra diferentes posiciones. Por ejemplo, aquí el rojo SBEL es un rojo azuloso. ¿Por qué digo que es un rojo azuloso? Porque se encuentra en este cuadrante, en el cuadrante de los azules. Y tiene, según el instrumento, una cantidad de azul. Si yo lo comparo, por ejemplo, con este rojo S4G, este es un rojo amarillento o con matiz amarillo. ¿Por qué? Si se dan cuenta, tenemos una posición en el cuadrante de los amarillos mayor que este color que está en el cuadrante de los azules. Esa es la parte fina que ustedes van a controlar en un proceso de igualación. Saber el matiz y tono de mis colorantes con los que yo voy a igualar. Entonces, esto es lo primero que se debe de hacer en un laboratorio que se va a dedicar a igualar y que la producción debe de saber manejar. ¿Cuál es mi gama de color? En este caso tenemos el S4G, el SG, el S2B, el S2G, y cada uno de ellos tiene un valor en LAB diferente. Y eso yo lo voy a ocupar para poder igualar. Si vemos aquí, tenemos también 3 diferentes amarillos. Y cada uno de ellos tiene un valor de energía diferente. Entonces yo también puedo ocuparlos para hacer una igualación.
Lo mismo va a ocurrir en el cuadrante azul o en el cuadrante, perdón, en el cuadrante verde o en el cuadrante azul. Entonces, esto es lo primero que tendríamos que hacer nosotros al momento de igualar. Teñir cada uno de los colorantes con condiciones iguales, es decir, todos a la misma concentración, todos con la misma cantidad de agua, todos con la misma cantidad de electrolito, todos con la misma temperatura y todos con el mismo tiempo. Sacar nuestra muestra, tomar una lectura y ver cómo se acomodan en nuestro espacio de color. Y ya en base a eso, ahora sí, empezar la parte de igualación. Si, por ejemplo, yo tengo un tono, vamos a decir, un tono naranja. Y vamos a decir que este tono naranja se encuentra en esta posición. ¿Qué es lo que yo tengo que analizar? Pues yo tengo que analizar con qué colorantes cuento para poder llegar a este tono. ¿Podría yo utilizar el rojo SBL? No sé. Yo digo que no por la tonalidad azul, ¿no? Exactamente, porque este rojo SBL tiene un matiz azuloso. ¿Qué pasa si este rojo SBL lo combino con, por ejemplo, este amarillo S4G? ¿Qué pasaría? Obviamente me va a dar un naranja, ¿no? Naranja azuloso. Me va a dar un naranja. ¿Pero qué matiz me va a dar? El matiz que tenga este amarillo más el matiz que tenga este rojo. ¿Qué matiz sería? Si mezclo amarillo y azul, ¿qué me daría? ¿Verde? Exactamente. Entonces yo voy a tener un naranja verdoso. Y si veo mi muestra que yo quiero igualar, ¿hacia dónde tiende? ¿Hacia dónde está ubicado? Hacia los amarillos. Hacia los amarillos. Entonces, ¿qué necesito? Buscar un rojo que se encuentre más hacia los amarillos y no tanto hacia los azules. Quizá pudiera funcionar el S2R 150. Nos podría funcionar. Ok. Si usted dice que sería el 2R, este es un naranja que ya tiene esa tonalidad, la tonalidad naranja.
por sí solo podrá llegar a esta posición? No. Difícilmente. ¿Por qué? Porque la tendencia es más hacia este cuadrante. Entonces, siempre que ustedes vayan a igualar, empiecen mejor con colores primarios, porque se ocupan un color secundario para poder igualar, si es posible, pero les va a costar mucho trabajo. Y esa es la parte que es importante que veamos en un laboratorio. Entonces sería mejor utilizar ya sea el ES4G o el ESG y mezclarlo con un amarillo que tenga esa tendencia, que puede ser el ESG o el S3G. Después, ¿qué proseguiría? ¿Qué se imaginan que tendría que hacer? Ya tengo esos valores de rojos, ya tengo esos valores de amarillo. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Ver las concentraciones de cada color. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se imaginan? O sea, una vez que ya mezclamos, ¿o cómo? Ajá, ¿cómo mezclarían? Una vez que elegimos. Esa sería la pregunta realmente. ¿Cómo mezclarían? Quizá un 70, bueno, más porcentaje de amarillo que el rojo, porque en sí la muestra que usted sugirió está más inclinada hacia el amarillo que hacia los rojos, y ya si nos sale con eso, igual pudiéramos checar con alguna tricomía, pero no lo creo necesario. Ok, ¿por qué determinó que fuera 70%? ¿Alguna razón? No, o sea, es una idea, ¿no? De que se va a necesitar más amarillo porque la muestra que usted colocó o el puntito está más hacia el amarillo en el cuadrante de las X y Y, en la cruz, está como que más inclinada esa parte. Ok, pero Donde ¿cómo llegó a esa determinación? Porque es más fácil acercar los rojos a los amarillos que los amarillos a los rojos, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque si agregamos más cantidad de rojo, pues va a predominar el rojo, entonces va a quedar un rojo más oscuro y no un naranja. Ok, pero la pregunta aquí exactamente sería, ¿cómo llegan a esa determinación? ¿Por qué piensan que el rojo va a tener más fuerza que el amarillo? Esa sería la pregunta correcta. ¿Por qué determinaron eso? Porque químicamente esos colores tienen más energía. No, ¿verdad? En este caso, no, sí. Si los amarillos tienen poca energía, entonces se necesita agregar más. ¿O no? Sería porque si agregamos más amarillo que rojo, sería entonces un amarillo rojizo. ¿Sí, no? Ok. Esa es la parte. Si nos pasamos al JAM 3, por favor, a la pizarra 3. Eso es lo que tenemos que evaluar en nuestras lecturas.
Yo, por ejemplo, si tengo el rojo S4G, obviamente voy a tener menos cantidad de azul y va a empezar a subir en la parte de rojos y va a hacer esto. Luego tengo si por ejemplo escojo el S3G amarillo, va a tener una parte de azul, una mayor energía en amarillos y va a ir bajando hacia rojos. ¿Qué va a pasar cuando yo junte estas dos curvas? Voy a tener la curva de mi rojo y voy a tener la curva de mi amarillo, más o menos así. Posiblemente las curvas se junten en este punto y en este punto, no lo sé. Yo ahorita estoy especulando, ¿sale? Esta va a ser rojo y esta va a ser la curva del amarillo. Esta nuevamente va a ser reflectancia y esto van a ser nanómetros. Toda esta zona, toda esta área, ¿a qué color va a corresponder? Al amarillo. Esta área va a corresponder al naranja. Es decir, a la combinación. Pero eso no sería hasta que se cruzan las curvas. Bueno, las... No. El área formada por ambas curvas va a corresponder al color formado. Y entonces, para que yo pueda determinar esa área, tengo que teñir ambos colores en las mismas condiciones. Si yo lo hago como mencionaba su compañera, un 70%, entonces yo no voy a saber quién tiene mayor fuerza. Entonces yo necesito teñir, si lo voy a hacer en mezcla, por ejemplo al 1.0%, lo mismo tengo que hacer con el amarillo. ¿Por qué? Porque eso me va a poder determinar quién de los dos tiene mayor fuerza en la tintura. Y eso se refiere al tamaño molecular, a la energía del colorante, a la velocidad de absorción, a la afinidad, a la fijación, a la cantidad de grupos sulfónicos, etc, etc, etc. Por eso la parte de igualación es un tema complejo de dominar. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores. Entonces, si yo pongo en igualdad de condiciones el rojo y el amarillo, ahí yo voy a poder observar un naranja. Y si yo obtengo una curva en donde ese naranja tenga mayor energía en el lado de amarillos, ¿qué me va a indicar? Que está bien fuerte el amarillo. Que está bien fuerte el amarillo, es decir, que tiene mayor saturación y que al momento de yo mezclarlo con el rojo, el amarillo agota más rápido.
y por lo tanto se absorbe en mayor cantidad y por lo tanto domina a mi rojo. Y entonces, ¿qué tendría que hacer si eso ocurre? Vamos a decir que mi curva de mi naranja se encuentra así. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que desplazar esta curva de aquí a acá. Es decir, que debe de tener más cantidad de energía en esta sección del espectro visible. ¿Quién tiene más energía de ese lado? El rojo. El rojo. Entonces yo tengo que determinar cuál va a ser la relación entre el amarillo y el rojo. Entonces tengo que tener una lectura individual de cada color. Tengo que tener una lectura combinados. Y eso me va a determinar cuál es la relación de fuerza entre el amarillo y el rojo. Y obviamente eso me va a llevar a que yo pueda determinar cómo combinarlos. Posiblemente para llegar a este naranja, la respuesta sea 80-20, por ejemplo. No lo sé, puede ser. Entonces yo tendría que utilizar 1.2 de rojo y 0.8 de amarillo. No lo sé. Eso lo va a determinar mi tintura y mi lectura. Y si con esa relación observo que el rojo empieza a dominar más y lo acerca más a esta posición, entonces es correcto. ¿Preguntas, dudas? Sí, yo tengo una. Dígame. Voy a rayar tantito el llame. Aquí, en donde se hace la combinación entre el amarillo y el rojo, ve que usted puso... no puedo mover. Bueno, pero donde dejó la rayita, Ajá. ¿por qué ya. ¿Por qué usted toma este y no el de abajo? Si se supone que aquí pues también hacen intersección, ¿no? O sea, si hacemos esto y hacemos esto, entonces se cruza y queda esta V inversa. Ok, porque toda esta área, bajo esta curva, toda esta área, ¿a quién corresponde? Toda esta área, ¿a quién corresponde? Al rojo. No, al amarillo, ¿no? Al amarillo. Entonces todo este espacio corresponde al amarillo. Y todo este espacio de aquí corresponde al rojo. Ahorita yo lo hice de esta forma la curva, no lo sé, podría ser otra forma. Pero el espacio que determinan ambas curvas, ambas combinaciones, que sería esto, corresponde
a la combinación. Ahorita yo hice esta figura, no se puede tener otra. Posiblemente tengamos una curva con esta posición, por ejemplo, no lo sé. Y entonces toda esta área correspondería al color nuevo. Sí, ya entendí, profe. Gracias. Entonces, aquí va a depender básicamente de la curva que tienen cada color, cada colorante, y a la curva que tiene en combinación. Por eso les decía que aquí es importante lo que ustedes saben como ingenieros textiles. Esto es algo que a los ingenieros industriales, a los ingenieros químicos, les cuesta mucho, mucho entender, porque ellos desconocen la parte de química del color y química de los polímeros. Y no es que desconozcan el tema técnico, lo pueden saber, porque un químico, un ingeniero químico, pues obviamente sabe más que ustedes en cuestión de química, pero desconoce la parte de afinidad, la parte del proceso de tintura, por qué ocurre de esa forma y cómo es que se absorben los colorantes. Y les cuesta mucho trabajo entender esto. Entonces, esa es la ventaja que ustedes como ingenieros textiles tienen en contra de estas otras carreras. Entender esta parte les va a llevar a tener una ventaja competitiva en muchas áreas, no solamente en la parte de laboratorio y no solamente en la parte de igualación. Porque esto les lleva a tomar decisiones más rápidas y más efectivas en un proceso de producción, no solamente igualación. Y si lo llevamos a mayor escala, toma de decisiones con clientes, tomas de decisiones de control de calidad, tomas de decisión de producción, tomas de decisión con proveedores de colorantes, tomas de decisión en aspectos de venta-costo, es decir, cuánto cuesta un color, infinidad de aplicaciones. Entonces, entender esta parte es muy, muy importante porque les da un panorama más amplio y mayores herramientas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. ¿Y si existe un naranja verdoso, un naranja azuloso, un naranja amarillento, un naranja rojizo? Aunque ustedes no lo crean. Aunque no lo vea. Pues aunque lo tienen que aprender a ver, no hay de otra. Rayos. Bueno, Rayos, exactamente. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario?
No. Sí. No, profe. Bien, entonces nos vemos mañana. Seguimos viendo este tema. ¿Van a querer la pizarra que se las comparta? Sí, por favor. Sí, profe, por favor. Ok, entonces la guardo y se las subo a la plataforma. Gracias. Profe, gracias. Gracias, profesor. Bueno.